بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بارك الله فيكم يا إخوان, حياكم الله. Otra clase aquí de las preguntas y respuestas sobre el din del Islam. Esta serie se llama Din el Islam, o preguntas y respuestas sobre Din el Islam. Yani Din el Islam, su'al wal jawab. Es un libro o un escrito que el autor de este libro se llama el Sheikh, el doctor Omar ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Omar, que es uno de los profesores de la universidad aquí en Riyadh, la universidad de Mohammed bin Saud, la universidad islámica aquí en Riyadh. Y el Sheikh aquí es uno de los sabios que viene recomendado por varios otros sabios grandes que recomienden el Sheikh. Y el Sheikh, como mencionamos en la otra clase, Sheikh Omar al-Omar, es uno de los encargados de un centro islámico, o es el encargado de ese centro islámico para Da'wah, el centro de Da'wah, conocido aquí, walhamdulillah. Y seguimos con las preguntas, ya Juan. Estas preguntas, seguimos, este capítulo es el Arkan al-Islam o Ma'na Shahadatain. Yani el capítulo de los pilares del Islam y el significado de el testimonio de fe, o los testimonios de fe, los dos testimonios. Empieza con esta pregunta, la primera pregunta del capítulo. Ma arkan al-Islam. ¿Cuáles son los pilares del Islam? Y muchos de nosotros ya lo sabemos, ya Juan, barakallahu fikum, que el primer pilar es al-Shahadatain, los dos testimonios. Y hay que recordar, porque hay mucha gente que piensa que es solo una shahada. Y aquí es Shahadatain, yani los dos testimonios. Porque el primer testimonio es La ilaha illallah. Y el segundo es Muhammad Rasulullah. Y los dos es lo que hace la persona entrar en la religión del Islam. No es suficiente que una persona, por ejemplo, cristiana o católica, llega y dice, pues yo creo en ese testimonio La ilaha illallah, que no hay más que solo un Dios, o no hay nada que se debe de adorar excepto al Dios grande, el Creador. Pero si la persona rechaza el siguiente testimonio, pues entonces no entra en el Islam y no confirma bien o no cree bien en el primer testimonio. Porque si esa persona en realidad cree en el primer testimonio, con lo que vamos a explicar aquí hoy, las diferentes condiciones y significados que viene con ese testimonio, el primer testimonio de La ilaha illallah, pues entonces es obligatorio que crea en el segundo testimonio, porque no es posible creer en uno de estos testimonios sin creerle en el otro. No es posible aceptar y creer en el primero y negar el segundo. No es posible creer y aceptar el segundo testimonio sin creer en el primero. O sea, vienen juntos. Y la persona que niega uno de los testimonios, pues no es musulmán y no es creyente. Y sabemos que el shahadatain, la shahada que se hace para entrar al Islam es ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yani que atestifico que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y atestifico que Muhammad es el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, estos dos, y vamos a entrar en más después de estas preguntas, pero hay el significado de La ilaha illallah y hay significado de Muhammad Rasulullah. Y vamos a entrar en eso con más detalle. Pero el siguiente pilar es Iqam as-salah. Yani Iqam as-salah es establecer las oraciones, las 5 oraciones al día que son obligatorias para cada musulmán y musulmana. Las 5 oraciones, salawat al-khams,
que son obligatorias para cada musulmán y musulmana. Que sabemos que el primero en el día, pues en la mañana, es Salat al-Fajr. Es Salat al-Fajr. Un poco antes de que llega subiendo el sol. Y ese es el Salat al-Fajr, que son 2 rak'at. Y después, a mediodía, Salat al-Dhuhr. Y después de eso, Salat al-Asr, que es, por ejemplo, depende en cuál parte del mundo estás, pero más o menos unas 2 horas después, en la tarde más o menos unas 2 horas después, o 3 horas después, Salat al-Dhuhr. Y después Salat al-Asr, pues llega Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib es cuando ya ha bajado el sol. Ese tiempo se llama Salat al-Maghrib. Y después llega cuando ya no se ve esa tinta roja en el cielo, en el horizonte, pues es el tiempo de Salat al-Isha, ya cuando llega bien la noche. Entonces son los 5 salawat, las 5 oraciones. Y después de eso, el tercer pilar, ita'u zakat, pagar el zakat. El zakat es esa caridad o esa limosna que se paga a los pobres o se da a los pobres de cada musulmán que tiene la capacidad o tiene el poder de dar esa caridad. Y es 2.5% de la riqueza que ha ahorrado en el año. ¿Entienden? Y eso es obligatorio para cada musulmán que tiene ese poder de pagarlo. Y es Som Ramadán. El pilar cuarto es Som Ramadán, Siyam, que se ayuna el mes de Ramadán. Se ayuna el mes de Ramadán completo. Y también vamos a hablar de eso en otras preguntas con más detalle. Pero sabemos que cada mes de Ramadán, que llega cada año, pues se ayuna desde el tiempo antes de Salat al-Fajr hasta que baja el sol en Salat al-Maghrib, en el adán de Salat al-Maghrib. Cuando escuchamos el adán y ha bajado el sol, ya podemos comer y tomar y beber y disfrutar en aquello que no pudimos hacer durante el ayuno. Y el ayuno no solo se deja de comer y beber, pero igual se deja de cualquier deseo. Por ejemplo, las relaciones sexuales con el esposo y esposa se deja durante el día. Beber, comer, se debe de dejar, yani, no solo ayuna el estómago, pero también ayuna los ojos y los oídos de pecados y los miembros del cuerpo de hacer pecados o cosas que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido. Y en el mes de Ramadán no solo se ayuna y deja esas cosas, pero igualmente aumenta la persona en adoración, yani, leyendo el Corán, haciendo más oración, haciendo más súplicas, dua, haciendo dhikr, recordando a Allah subhanahu wa ta'ala y tratando de hacer esas obras buenas que usa para acercarse más a su Señor, Allah subhanahu wa ta'ala. Y igualmente el último pilar, el quinto, que es el Hajj al-Bayt. Hajj Bayt Allah al-Haram liman istata'a alayhi sabila. Yani hacer el Hajj, ir a Mecca, hacer el Hajj una vez en su vida, si tiene el poder de hacerlos. Ese es otro pilar, que si la persona tiene el poder, tiene económicamente tiene el poder de hacerlo, físicamente tiene el poder de hacerlo, puede obtener lo que hay hoy en día como visados y puede sacar su pasaporte y sacar visados y todo, y hacer todo eso lo que es necesario para viajar y hacer ese viaje del Hajj. Si tiene el poder de hacerlo, pues es obligatorio para él una vez en su vida. Y esos son los pilares del Islam, y Juan. Vamos a hablar de esos pilares con más detalles, cada uno, pero tenemos que saber de estos 5, hay solo 2 aquí, de que el musulmán, el que cree en Allah en el último día, yani, no tiene ninguna excusa de no cumplir con el primero y el segundo pilar. El primer pilar, el shahadatain,
los dos testimonios, no hay ninguna excusa para el musulmán no creer en el Shahadatain y decir el Shahadatain y obrar y practicar aquellas o hacer esas obras que está acorde del Shahadatain. No, es obligatorio para cada musulmán. Cada musulmán. No hay ninguna excusa que el musulmán tiene de no cumplir con ese primer pilar y igualmente el segundo pilar. El segundo pilar, que es la oración, las 5 oraciones. Hay musulmanes hoy en día que, subhanallah, son musulmanes nomás de nombre, pero en realidad no son musulmanes, porque no hacen la oración. La oración es obligatoria. La oración, el salah, es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam no dio ninguna excusa para nadie dejarlo. Nadie puede dejar la oración. Dejarla es algo que cae la persona en incredulidad, hace la persona incrédulo. Y eso es algo que muchos de los musulmanes no entienden y no se fijan muy bien y no cuidan el salah. Y tienen que saber que es algo que es obligatorio. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el ihda baynana wa baynahum as-salah. La diferencia, gran diferencia, lo que nos hace diferentes uno al otro, de ellos y nosotros, ellos es decir, los no musulmanes, es el salah, es la oración. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Quien abandona y deja la oración, pues ha caído en incredulidad o se ha hecho incrédulo. Y eso es algo que es muy importante entenderlo, ya Juan, que no, esta religión no es una religión de moda, de solo seguirlo porque me gusta la cultura, me gusta la música árabe, o tengo un novio musulmán árabe, o una novia árabe, o no sé qué. Y pues se dicen que son musulmanes nomás de nombre. No. Ser musulmán verdadero es practicar y cumplir con el Islam. Y esto es algo muy importante. Especialmente estos dos primeros pilares. Shahadatain wa salah. El musulmán, hombre o mujer, joven o grande de edad, enfermo o sano, lo que sea, no hay ninguna excusa. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que si no se puede hacer el salah parado, que se siente. Si no lo puede hacer sentado, que se acueste a un lado. Si no lo puede hacer ninguno de los movimientos de salah, que lo haga con sus ojos. O sea, no hay. Y si no lo puede hacer con sus ojos y no está, no es capaz de mover nada de su cuerpo, pues que lo haga en su corazón. Y eso es para aquellos que tienen enfermedades o han llegado a tener un accidente grande donde no pueden mover sus cuerpos, sus piernas, sus espaldas, no pueden hacer ningún movimiento, pues hasta ellos no tienen ninguna excusa para no cumplir con la oración. Y eso es muy importante, ya Juan. Entonces, sabemos que el Shahadatain, primer pilar, y el segundo de la oración, no hay excusa para ningún musulmán no cumplir con ello. Pero pagar el zakah, el tercer pilar, pues eso depende en el poder de la persona con su riqueza. Igualmente, el ayuno del mes de Ramadán, eso depende. En veces hay gente que está enferma, hay mujeres que están embarazadas, hay gente que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán ha dado la excusa para aquellos que están en viaje decidir si quieren ayunar o no, porque puede ser que está bien duro para ellos en viaje ayunar. Entonces hay excusas para aquellos en ayunar igualmente el mes de Ramadán y también pagar el zakah. Igualmente el último pilar, el quinto, que es hacer el hajj. Como decimos, hay gente que no tiene el dinero para hacer ese viaje, no tienen, por ejemplo, físicamente no pueden, o también hay excusas en eso. Entonces los tres últimos pilares depende de la persona que si hay poder en hacerlo, tiene que cumplir con ello. Pero los primeros dos pilares no hay ninguna excusa para los musulmanes, tienen que cumplir con ello. Alhamdulillah, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la fuerza y el poder de cumplir con sus mandatos. Allahumma amin. El siguiente
La siguiente pregunta, ya Juan Barakallahu Fikum, es ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وما دليل. Yani, ¿qué es el significado de el primer testimonio La ilaha illallah? ¿Y cuál es la prueba de eso? Dice el Sheikh aquí la respuesta. El significado del shahada en La ilaha illallah es decir, no es solo decir que no hay Dios excepto Allah, porque eso puede decir, o que no hay creador excepto Allah, aunque eso es verdad, pero eso no es el significado del testimonio. No vino los profetas y mensajeros de Allah, no fueron enviados por Allah con ese significado, que no hay creador excepto Allah o que no hay Dios excepto Allah. No, el significado es que no hay nada ni nadie que merece o tiene el derecho de ser adorado excepto Allah. No hay nada que se debe dirigir a él o a esa cosa o a esa persona ninguna forma de adoración excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquí dice el Sheikh, y la prueba de esto es la ayah de Allah, donde dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice lo que quiere decir, y eso es de que Allah subhanahu wa ta'ala, Él es el haq, Él es la verdad. Yani, adorar a Él es la verdad. Dirigir la adoración a Él es la verdad. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Y aquel o aquello que suplican o adoran en vez de Él, pues eso es el batil. وَهُوَ الْبَاطِلِ. Yani, eso es la falsidad. Eso es falso. O sea, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala es el haq. Allah es el haq. Allah es la verdad. Entonces, adorarlo a Él y dirigir la adoración a Él es la verdad y es lo que se debe de hacer. Y dirigir algo de la adoración, como suplicar a otro en vez de Allah, eso es lo falso. Eso es lo falso. Y esa es la prueba que menciona el Sheikh aquí del Corán. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Y que por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es el más grande, el más subido, elevado en posición y autoridad. Vemos aquí igual, ya Juan, Barakallahu Fikum, que las otras preguntas sobre igual de La ilaha illallah, dice: Ma arkan shahadatan la ilaha illallah wa ma dalilu. ¿Cuáles son los pilares del testimonio de fe La ilaha illallah? ¿Y cuál es la prueba? Y dice el Sheikh: los pilares del testimonio de La ilaha illallah son dos. El primero es el nafi, o el segundo es, yani el awwal, el nafi, o el thani, el ithbat. El primero es negar, y el segundo es afirmar. Es decir, el primero es negar cualquier cosa, o sea, huwa el qawl la ilaha, que no hay nada que merece ser adorado. No hay adoración a nadie ni a nada. Ese es el primer pilar, negar o la negación, la ilaha. Y la segunda es afirmar, yani afirmar que illallah, que no hay adoración a nada ni nadie excepto a Allah, excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. No hay nada que merece ser adorado excepto a Allah. Entonces hay que entender que se tiene que entender que los pilares del testimonio de fe La ilaha illallah hay dos: negación y afirmación. Yani negar todo, completamente todo que hay en adoración, que nadie tiene el derecho, ni merece, ni puede ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, que es la afirmación, el segundo pilar. Y eso es un principio en el Islam, ya Juan, que en la adoración, que los ulama han mencionado, yani al-aslu fil ibada al-mana', al-aslu fil ibada al-mana' illa bin nas. Yani que el principio dice en la Sharia que el origen o el juicio
el origen del juicio en la adoración es que es prohibido. La adoración es prohibida excepto si hay evidencia para hacerlo o para hacer esa adoración. ¿Me entienden? O sea, adoración es prohibido y lo vemos aquí en el testimonio del fe. Yani, la ilaha. La ilaha quiere decir que no se debe adorar nada ni nadie. La ilaha. Illallah. Excepto Allah. Y eso es porque lo tenemos en el Corán y la Sunna, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Ubudullah wa la tushriku bihi shay'a". Yani, que adoren a Allah y no cometen o no caigan en no hagan el shirk, el politeísmo, o esas acciones que es dirigir un tipo o ¿cómo se dice? Una acción de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o a otro con Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es algo que es shirk. Entonces, el principio de la Sharia dice que el origen en el juicio de la adoración es que es prohibida, excepto donde hay evidencia, y sabemos en el Corán y en la Sunna que todo es prohibido adorar excepto a Allah. La excepción aquí es donde Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y el delil que menciona el Sheikh aquí, Juan Barakallahu Fikum, es en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Aquí quiere decir, lo que quiere decir en español: quien niega el tagut, o es decir, adorar a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, y cree en Allah subhanahu wa ta'ala, pues se ha agarrado de algo firme y fuerte. Igualmente en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, aquí es el mismo dicho de la ilaha. Este es el primer pilar que mencionamos: negar. Quien niega el tagut, adorar a otro en vez de Allah, y después el siguiente dicho: وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, y cree en Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el segundo pilar, para afirmar, afirmación de Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Quien cree en Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, quien niega la adoración a otro en vez de Allah y adora a Allah y cree en Allah subhanahu wa ta'ala, pues él se ha agarrado y se ha pegado a algo muy firme y muy fuerte. Y esto es el delil o la prueba para el nafi o el ithbat, los dos pilares del testimonio de fe de la ilaha illallah. Hay otras preguntas sobre el testimonio de fe de la ilaha illallah, ya Juan, pero aquí porque las preguntas son más largas, entonces aquí vamos a parar, y en la próxima jalsa, inshallah bi'idnillah, tomamos esas preguntas y damos esas respuestas del Sheikh Hafidhullah Ta'ala. Y con eso terminamos la clase. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.